Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces Diversas. Soy Weimar Fernández. Este es el episodio número uno y hablaremos sobre uno de los riesgos más grandes en la forma en la que entendemos a los demás, el peligro de la historia única. ¿Alguna vez has pensado que alguien es de una determinada manera solo por saber de dónde viene, qué aspecto tiene o qué cree? ¿Te has dado cuenta de cómo a veces reducimos a una persona a una sola característica y creemos que eso es todo lo que es? Hoy vamos a discutir justamente esto, cómo se construye una historia única, por qué nos hace daño a todos y todas y podemos cambiar nuestra mirada para construir relaciones verdaderamente humanas, igualitarias y respetuosas. Nos basaremos en las ideas de Chimamanda, quien nos invita a comprender que cada persona es mucho más que una sola versión. Según lo explica Adichie, la historia única se crea cuando mostramos a un pueblo, a un grupo o a una persona como una sola cosa, una y otra vez, hasta que termina siendo eso para nosotros. El poder es fundamental aquí. Quien tiene la capacidad de contar la historia de otro puede convertir esa versión en la verdad absoluta, y eso despoja a la persona de su dignidad. La importancia es total, porque los estereotipos no son falsos, son incompletos. Como dice la autora, convertir una sola versión en la única verdad es lo que daña. Cuando validamos las múltiples historias, recuperamos a la persona. Recuerdo cuando Adichie cuenta sobre Fide, el chico que ayudaba en su casa. Solo sabía que su familia era pobre hasta que vio la hermosa cesta que había hecho su hermano. En ese momento, la historia única de pobreza se rompió. Ahora veía habilidad, arte, esfuerzo. Como futuro profesional de la UNAD y como persona, tengo acciones muy claras que puedo poner en práctica. Primero, dudar de lo que creo que sé. Antes de juzgar o pensar que sé cómo es alguien por una etiqueta, me tengo que preguntar, ¿esto que pienso lo he visto, lo he escuchado de esa persona o es algo que me han contado otros? ¿Cómo le pasó a la autora con México? Muchas veces nuestras ideas vienen de relatos de poder, no de la realidad misma. Segundo, escuchar activamente y dejar que el otro cuente su propia historia. Poner mis ideas, ni complementar sus frases, ni asumir lo que siente o piensa. La mejor forma de saber quién es alguien es dejar que hable desde sí mismo. Tercero, buscar fuentes diversas, leer, ver, escuchar historias que vengan de diferentes voces, no solo de los grupos que siempre han tenido el poder de narrar. Si solo conocemos una versión del mundo, repetiremos los mismos errores. Cuarto, relacionarme en horizontalidad, tratar a todos con el mismo respeto, sin sentirme superior ni inferior, reconociendo que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender, ya sea en el trabajo, en la comunidad o en la familia. Mis relaciones deben basarse en la dignidad, sin importar de dónde venga la otra persona o cómo sea. Y por último, cuestionar las historias únicas cuando las escuche. Si alguien dice, todos los de ese grupo son así, recuerda que esa es solo una historia y que faltan mucho más por contar. Al reflexionar sobre esto, me doy cuenta de que yo me anuncio desde mi propia experiencia, desde mi contexto, mi educación, mi cultura y mi historia personal. Y eso tiene un riesgo. Tiendo a medir a los demás con mis propias reglas. Como dice Adichie,
Todos somos capaces de crear historias únicas. Ella misma lo hizo al llegar a México. Como nos recuerda Chimamanda al final de su charla, cuando rechazamos el relato único, cuando comprendemos que nunca existe una única historia sobre ningún lugar, recuperamos una especie de paraíso. Como futuro profesional, mi responsabilidad es construir un paraíso en mis relaciones, un espacio donde cada persona sea vista, escuchada y respetada en toda su complejidad, más allá de su género, su etnia, su raza o sus creencias. Los invito a todos y todas a que, desde hoy, cada vez que vayan a pensar algo sobre alguien, se detengan y digan, esa es solo una historia y seguro hay mucho más por descubrir. Solo así podremos construir una sociedad más justa, más humana y más unida. Gracias por escuchar.